ustedes. Y quisiera empezar diciendo, hermanos, que... ¿Sí se escucha? Sí, sí. Okay. Hay una idea equivocada en la iglesia, hermanos, hoy en día, y es la idea de que una fe sencilla no necesita doctrina, que lo importante es el corazón, que la gente dice que la teología es para los estudiosos y no para la congregación, que un sermón cortito con 3 puntos de aplicación es suficiente. Y si alguien pide más profundidad bíblica, hay quienes responden diciendo: no te compliques, lo importante es amar a Jesús. Y esa idea suena humilde, hermanos, pero produce exactamente lo que Pablo describe en Efesios 4. Creyentes inestables, dice el capítulo 4, que son movidos por cualquier viento de doctrina. Y es importante saber, hermanos, que Pablo no le escribe este capítulo a teólogos, le escribe este capítulo a una iglesia local. Quisiera yo preguntarles, hermanos, si creen que esta iglesia está creciendo hacia la madurez que Cristo quiere para ella. No necesariamente en actividades o en ministerios, sino en doctrina, en conocimiento real de Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, en el capítulo 4 de Efesios. No sin antes orar. Vamos a orar. Padre Santo, tú diste tu palabra, Señor. Nos has dado tu palabra para que maduremos como iglesia. La palabra dice que es para que crezcamos hasta la estatura de tu Hijo Cristo Jesús. Así que en esta tarde, Señor, te pedimos que nos des humildad, Señor, para recibir lo que tu palabra dice. Danos hambre real, Señor, por la doctrina que nos forma, Señor. Te pedimos estas cosas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, hermanos, vamos a ver 4 puntos en el texto que vamos a estudiar. Los 4 puntos son los siguientes. Si gusta tomar una foto, tomar nota. El primer punto es: Cristo distribuye dones. El segundo es el propósito de ese equipamiento. El tercero es la meta, que es la madurez en Cristo Jesús. Y el cuarto es cómo la iglesia madura en amor. Vamos a leer el texto, hermanos. Es Efesios 4, de los versículos 11 al 16. La Biblia dice: y Él mismo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro, a la medida de la estatura que corresponde a la plenitud de Cristo. Esto lo digo para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y ensamblado por la cohesión que proveen todas las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermanos, Cristo, desde el trono, desde su posición de máxima autoridad, distribuyó dones a su iglesia. Y dentro de esos dones, hermanos, están los hombres que enseñan la palabra de Dios. Eso cambia por completo la manera en la que una iglesia debe ver el púlpito. Cristo es quien ministra a su iglesia por medio de hombres que
Él prepara y envía cuando ellos exponen fielmente las Escrituras. Y si Cristo dio a esos hombres con un propósito, Pablo lo dice, el propósito es capacitar a los santos para equiparlos. El propósito es formar a los santos, formarlos hasta que la iglesia crezca, hasta que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Y es muy importante entender, hermanos, que Pablo no le dio a la iglesia de Éfeso frases motivacionales, sino que les dio teología, porque, hermanos, la iglesia necesita teología clara, teología bíblica, teología que nace de la palabra del Señor, porque teología, hermanos, significa conocer a Dios mismo en base a lo que, conforme a lo que Él se ha revelado, a lo que Él dice de sí mismo. Y una iglesia que no conoce bien a Dios no puede adorarlo bien, hermanos. No puede obedecer bien, no puede evangelizar bien. Por eso es que el pastor debe enseñar doctrina, debe enseñar quién es Dios, debe enseñar quién es Cristo, debe enseñar quién es el Espíritu Santo, debe enseñar qué es la salvación, debe enseñar qué es el pecado, qué es la iglesia. Eso es exactamente, hermanos, lo que Pablo hace en Efesios. Vamos a ver el primer punto. Cristo distribuye dones. Él da hombres a su iglesia para formarla. Y ese punto, hermanos, nace directamente del versículo 11, capítulo 4 de Efesios. Dice, y Él mismo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese bien, hermano, el versículo dice Él mismo. Pablo dice Él mismo dio. O sea, Jesucristo mismo dio. Y eso importa porque Pablo no quiere que nadie se confunda sobre el origen de estos dones. Es importante entender que estos dones no salen de una reunión de líderes de la iglesia, no salen de el talento ni de la ambición de un hombre que quiere mandar, sino que vienen de Cristo entronizado, del que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Así dice Mateo 28:18. Cristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es el mismo sujeto, es la misma persona del versículo 11. Y eso significa que cuando un hombre sube al púlpito, no ejerce un oficio humano, sino que está siendo instrumento del Cristo glorificado que sigue hablando a su iglesia. Y eso pone la seriedad correcta sobre el púlpito, hermanos, y pone la seriedad correcta sobre quién ocupa el púlpito. Después, Pablo se pone a listar los dones, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Noten bien, hermanos, en los primeros 3 dones, Pablo los menciona uno por uno, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pero cuando llega a pastores y maestros, los junta en una sola idea, los presenta como algo unido. Bien importante eso, porque Pablo está hablando de un solo oficio, con 2 trabajos, o sea, pastorear y enseñar. El que pastorea también enseña, y el que enseña también pastorea. No son funciones que se puedan separar sin dañar el ministerio, hermanos. Un pastor que no enseña, voy a reformularlo, un pastor que no enseña bien, se queda a medias. Y un maestro que no ama a la iglesia que enseña, también está mal, porque puede saber mucho, puede hablar bonito, puede explicar cosas profundas, pero si no cuida al pueblo, el pastor se vuelve frío y se vuelve puro conocimiento sin corazón. Ahora bien, los primeros dones de la lista, apóstoles y profetas, tienen una función muy específica. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Pablo ya lo había explicado en Efesios 2:20. Ahí dice que la iglesia, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.
Hermanos, el fundamento ya está puesto. Los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento ya hicieron su trabajo y Dios los usó para traer revelación. Dios los usó para poner la base en la iglesia. Bien importante que entendamos que esa base no se vuelve a poner. Ya está puesta, esa revelación ya está completa. El canon bíblico, todos los libros de la Biblia ya están cerrados. Y así dice Judas 3, la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Dice, de una vez para siempre. Eso significa que la iglesia hoy en día no necesita de apóstoles que añadan revelación, sino que necesita evangelistas que la expandan, necesita pastores y maestros que profundicen eso que ya fue revelado. Eso, hermanos, es precisamente lo que hace un púlpito fiel. Abre la verdad que ya nos fue dada por Dios a través de su palabra, la expone, la aplica, la clava en el corazón. Ese es el primer punto, hermanos, que Cristo distribuye dones que vienen de su trono con un propósito definido para su iglesia. Ahora vamos a pasar al segundo punto, hermanos, el propósito del equipamiento, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pablo desarrolla este concepto en el versículo 12. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta frase, hermanos, cambia completamente la manera en la que la iglesia entiende el ministerio. Pablo utiliza la palabra en griego para capacitar, catartismos. Y esa palabra se utilizaba cuando un médico acomodaba un hueso que estaba fuera de lugar, un hueso que estaba dislocado. El médico no dejaba el hueso así, sino que lo ponía de nuevo donde debía estar. Y esa es la idea, hermanos, que Dios usa líderes de la iglesia para ayudar a los creyentes a estar firmes, a estar sanos, a estar listos para servir. Es ayudar a poner la vida en orden delante del Señor. Esta palabra también se usaba para los pescadores que arreglaban sus redes. Dice Marcos 1:19, cuando una red estaba rota ya no servía bien. Y había que remendarla, había que dejarla lista para volver a trabajar. La Biblia dice en Marcos 1:19 que los hijos de Zebedeo estaban remendando sus redes, las estaban arreglando para poder usarlas. Esa es la idea, porque eso es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Nos acomoda cuando estamos fuera del lugar, como un hueso dislocado volviéndose a colocar. Nos restaura donde estamos rotos como una red. Nos prepara para servir. Y noten bien cómo va fluyendo esa frase. Dice Pablo que el propósito de eso es capacitar a los santos para que hagamos la obra del ministerio. Fíjense bien, dice los santos, o sea que el ministerio no es la obra exclusiva del pastor, sino que juntos edificamos. Por eso es que el proceso, hermanos, de seguir creciendo, de seguir madurando, no puede ocurrir si los santos no están siendo formados. Un creyente que no conoce bien la palabra de Dios no puede defender su fe. Un creyente que no conoce doctrina no puede discipular a otro. Un creyente que no ha sido equipado un creyente que no ha sido equipado no puede hacer la obra que Dios preparó para él. Por eso, hermanos, es que el púlpito importa tanto. Tito 2:1 dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso, hermanos, es lo que necesita la iglesia. Sana doctrina, teología bíblica, verdad que nos empuja, que nos alienta a obedecer. La iglesia no necesita menos Biblia. Esa es una idea equivocada de hoy en día. La iglesia necesita doctrina sana, doctrina clara, doctrina viva. Ese es el segundo punto, hermanos. El propósito del equipamiento es preparar a los santos para hacer la obra. Ahora el tercero, y creo yo que es el más urgente para la iglesia de hoy en día.
La meta es la madurez en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Hijo de Dios transforma nuestras vidas. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro, a la medida de la estatura que corresponde a la plenitud de Cristo. Pablo aquí nos está enseñando la meta final del ministerio, hermanos. Es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice. Esa es una meta que ninguna iglesia alcanza en vida. Pero hacia allá vamos, hermanos. Esa es la dirección correcta. Y note usted que cada sermón bíblico, cada estudio bíblico, cada discipulado real, cada vez que la palabra le abre a alguien algo que no había visto antes, es un paso hacia esa dirección. Pablo habla de la unidad de la fe. Hermanos, esa unidad no se produce por evitar doctrina para no dividir. Se produce exactamente lo contrario cuando uno hace eso. La unidad verdadera, hermanos, nace de que creamos las mismas verdades bíblicas. Una iglesia que evita la doctrina para mantenerse unida no está siendo sabia, está comprando una paz temporal a un precio bien alto, que es la ignorancia de su propio pueblo. La unidad que Pablo describe en este versículo es una unidad doctrinal. Y es la unidad de las personas que conocen a Cristo, que conocen el Evangelio, que conocen la Escritura y que crecen juntas por conocer estas verdades hacia Cristo Jesús. Eso requiere enseñanza, hermanos. Eso requiere exposición bíblica fiel. Requiere un púlpito que no le tenga miedo a los textos difíciles, que no le saque la vuelta a las doctrinas que la gente no quiere aceptar, que no cambie el menú de la palabra de Dios por el menú de las preferencias de la congregación. Pablo está hablando de conocimiento del Hijo de Dios. Colosenses, ese es ese conocimiento que transforma, hermanos. La palabra griega aquí es epignosis. ¿Eso qué quiere decir? Es un conocimiento pleno, un conocimiento profundo, un conocimiento completo. Es un conocimiento que transforma, un conocimiento que cambia. Pablo utiliza esa misma palabra en este verso, Colosenses 1, 9 al 10. En este contexto él está orando por creyentes y está orando para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden de una manera digna del Señor. Es un conocimiento que produce andar, una doctrina que produce vida. Eso es exactamente, hermanos, lo que el ministerio fiel de la palabra debe de producir. Creyentes cuyo conocimiento de Cristo sea tan real, tan transformador, que se vea en la manera en la que viven, que se vea en cómo tratan a sus familias, que se vea en cómo manejan el dinero, en cómo responden cuando alguien los lastima, en cómo le hablan de Cristo a sus vecinos, a sus conocidos, a sus amigos. Esa es la madurez de la que Pablo está hablando aquí, hermanos. Y esa madurez viene por años de exposición fiel bíblica. Viene por predicación bíblica, hermanos. Viene por pastores que aman lo suficiente a su congregación para darles la palabra completa, no solamente las partes que son fáciles de recibir. Como dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los maduros, los que por la práctica tienen sus sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Sentidos ejercitados, dice. Eso no pasa porque alguien asista a la iglesia sin prestar atención. Eso pasa por años, hermanos, de exposición a la Escritura, años de enseñanza fiel, años de doctrina aplicada en el corazón. Una iglesia que minimiza, que desprecia la enseñanza bíblica para ser más accesible a los demás, no está siendo más amorosa, hermanos. Está dejando a la gente desarmada frente a todo lo que quiere destruirlos.
Eso no es amor, hermanos, eso es negligencia. El versículo 14 es probablemente el versículo más urgente para la iglesia de hoy en día. Dice: esto lo digo para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas del error. Esa es una imagen que cualquiera se puede imaginar, hermanos. Un bote pequeño en medio de una tormenta, sin ancla, sin timón firme, movido completamente por las olas. A donde va la ola, va el bote. Eso es una iglesia sin formación doctrinal. Los niños, hermanos, no pueden hablar con claridad, no tienen la capacidad de discernir. Y Pablo utiliza esa misma imagen en 1 Corintios 3, 1 al 2, cuando le dice a los corintios: yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que la inmadurez espiritual tiene síntomas específicos. Es que su fe no tiene raíz suficiente para mantenerse firme cuando viene la presión. Cuando llega una enseñanza nueva con argumentos que suenan creíbles, el creyente sin formación doctrinal no tiene herramientas para evaluar esa enseñanza. Cuando llega un maestro carismático con un mensaje que mezcla la verdad y el error, el creyente inmaduro no tiene la capacidad de detectar dónde está el veneno. Cuando la sociedad se pone a presionar a la iglesia para que la iglesia cambie su postura sobre lo que dice la Escritura, el creyente que no tiene doctrina cede ante eso porque no sabe ni siquiera por qué cree lo que cree. Pablo le llama a eso exactamente lo que es: la astucia de los hombres, artimañas del error. Aquí astucia significa la habilidad de engañar mediante apariencia de sabiduría. ¿Por qué? Porque no todo error llega con cara de error, hermanos. Hay errores que llegan con lenguaje bíblico, que llegan con apariencia de amor. Y la única defensa en contra de eso es conocer la palabra suficientemente como para discernir cuando algo no está cuadrando con la palabra. Como dice 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: insiste a tiempo y fuera de tiempo. Cuando la gente quiere escucharlo y cuando la gente no quiere escucharlo. En el siglo I, hermanos, Éfeso estaba lleno de filosofías, había filosofía griega y había la presión del judaísmo que querían añadir la circuncisión y la ley al evangelio. Cada una de esas corrientes representaba lo que Pablo describe como viento de doctrina, como dice el versículo 14. Cada uno tenía sus maestros, sus argumentos, y la única defensa que Pablo reconoce como válida es la formación doctrinal. Una iglesia que no conoce el evangelio correctamente, una iglesia que conoce el evangelio correctamente no necesita tenerle miedo a las preguntas difíciles. Puede enfrentarlas porque tiene el suficiente conocimiento, puede contestarlas, puede distinguir entre lo que la Escritura dice y entre lo que alguien dice sobre la Escritura. Ese es el tercer punto, hermanos. La meta de todo esto, de todo el ministerio de la palabra, es llevar a la iglesia a la madurez en Cristo Jesús. Y ahora llegamos al cuarto y último punto, hermanos. La iglesia madura en amor. El cuerpo se edifica a sí mismo cuando cada parte funciona como debe funcionar. Versículos 15 y 16
dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y ensamblado por la cohesión que provee en todas las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pablo aquí une dos cosas que la iglesia moderna tiende a separar: la verdad y el amor. Hay quienes dicen que debemos predicar con amor sin ponerle énfasis a la doctrina. Y hay quienes dicen, prediquemos la verdad sin importar cómo caiga. Pero Pablo rechaza los dos extremos. Pablo dice siendo verdaderos en amor. Eso no significa hablar la verdad con un tono amable, sino que significa vivir en la verdad dentro de una comunidad de amor. La verdad sin amor se convierte en un arma, hermanos. Y el amor sin verdad no puede salvar a nadie. La madurez que Cristo produce en su iglesia, hermanos, requiere esas dos cosas juntas. Un predicador que ama a su iglesia no le da migajas, no le da sermones sin doctrina, le da la verdad completa, aunque pese, aunque incomode, aunque no sea fácil de escuchar. Y si yo los confronto, hermanos, no es porque yo me crea superior a ustedes, sino porque los amo. Porque amo al Señor y amo esta congregación. Y una iglesia que ama al Señor no solamente recibe lo bonito, también recibe lo que corrige, lo que confronta, también recibe lo que duele, porque sabe que viene del Señor. Y ahora Pablo se pone a hablar del cuerpo, habla de coyunturas, de las partes que encajan, de cada miembro funcionando según su medida. La iglesia madura no es una congregación en donde el pastor hace todo y los demás observan, sino que es un cuerpo donde cada parte está conectado a Cristo como cabeza y está conectada entre sí por esa verdad que los forma. Colosenses 2:19 usa esa imagen casi idéntica. Habla de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento que da Dios, hermanos. Ese crecimiento que da Dios sucede cuando la iglesia está conectada a Cristo como cabeza. Cuando está siendo la iglesia formada por su palabra. Y cuando cada miembro está funcionando en su lugar correspondiente. El resultado final de ese proceso, dice Pablo, es edificación en amor. El cuerpo se edifica a sí mismo, el cuerpo crece, se fortalece, se profundiza. Pero solamente sucede cuando cada parte está sometida a la verdad de Cristo Jesús. Hermanos, esa es la iglesia que Cristo quiere. Un cuerpo vivo, no religiosos que solamente llegan a recibir y se van de ese lugar sin crecer, sino creyentes que están siendo formados y que conocen a Cristo, que conocen su palabra y que contribuyen al crecimiento de los demás miembros. El instrumento principal que Cristo usa para producir eso en la iglesia es el ministerio de la palabra. El evangelista que lleva el evangelio a quien no han escuchado el evangelio, y el pastor maestro, dice, que forma semana tras semana a los que ya creyeron. La iglesia que desea crecer tiene que tomarse en serio la enseñanza bíblica, hermanos. Tiene que valorar el púlpito. Tiene que tener hambre de la palabra del Señor. Tiene que evaluar a sus líderes por su fidelidad al texto de las Escrituras. Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre.
Él la compró con su propia sangre, hermanos. Ese es el precio real que Cristo pagó por cada persona sentada en la iglesia local. Y el pastor, maestro, es el hombre que Dios colocó para cuidar lo que costó esa sangre. Eso debería producir en todo hombre que enseña la palabra de Dios un compromiso muy serio. No puedes subir al púlpito con un mensaje preparado en 20 minutos. Es por eso que la iglesia, hermanos, necesita un hombre que predique a Cristo, un hombre que abra la Escritura para que el pueblo vea a Cristo, un púlpito que conduzca a Cristo, una predicación que lleve al rebaño a Cristo. La iglesia necesita un púlpito en donde la palabra del Señor sea la que mande. Un púlpito en donde cada explicación que hay lleve al pueblo a ver al Hijo de Dios. En el texto, Cristo. En la doctrina, Cristo. En la vida de la iglesia, Cristo. Y Santiago 3:1 nos pone una advertencia muy clara. No sean muchos maestros, hermanos míos, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Más severo. Más. Porque el maestro que maneja la palabra de Dios delante de personas por las cuales Cristo Jesús murió, tiene una responsabilidad que ningún otro oficio humano tiene. Hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios conocía la Escritura, podía discernir, podía reconocer a los falsos profetas, porque podía la gente reconocer a los falsos profetas porque conocía la ley. Dice Deuteronomio 13, 1 al 3. El versículo le advertía al pueblo que si un profeta hacía señales y maravillas, pero los llamaba a seguir a otros dioses, ese profeta era falso, aun así las señales fueran reales. El criterio que había ahí era la fidelidad a la palabra. Y ese principio no ha cambiado, hermanos. Sigue siendo el mismo. Una iglesia formada en la Escritura tiene los instrumentos para poder evaluar todo lo que escucha, pero una iglesia sin formación tiene todo lo contrario. Primera de Timoteo 4:13 dice: hasta que yo llegue, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. Dedícate, dice. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas son partes centrales, son partes de esa tarea central que tenemos, hermanos. Es mediante esa tarea, semana tras semana, que Cristo edifica hacia esa madurez que le prometió a su iglesia. Hechos 1:22. El pasaje que estamos estudiando primero habla de los apóstoles. Los apóstoles tuvieron una función única. Ellos habían visto a Cristo Jesús resucitado. Por eso, cuando iban a escoger al reemplazo de Judas, en Hechos 1:22, se dijo que tenía que ser alguien quien hubiera estado con ellos desde el bautismo de Juan hasta el día en el que Cristo Jesús fue llevado al cielo. O sea, el apóstol necesitaba ser un testigo directo, alguien que podía decir con toda certeza: yo vi a Cristo Jesús resucitado. Y eso no se puede repetir. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo Jesús pasó una vez. Por eso es que la iglesia no necesita nuevos apóstoles hoy. Necesita recibir, creer y obedecer la enseñanza que dejaron los apóstoles en las Escrituras. Los apóstoles pusieron ese fundamento y Primera de Corintios establece eso. Creo que no lo puse, hermanos, pero dice: porque nadie puede poner otro fundamento en el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Sí, está, ok. Ajá. El fundamento ya fue puesto, hermanos. Nadie lo está poniendo de nuevo. Los profetas del Nuevo Testamento también tuvieron una función especial. Dios los usó junto a los apóstoles
¿Para qué? Para darle revelación a la iglesia en sus primeros días de vida. Pero esa función ya fue, ya se completó. Cuando la Biblia quedó terminada, la iglesia ya no necesitaba revelación nueva porque la Biblia es suficiente. Dios ya habló, ahora la iglesia no necesita nuevos mensajes revelados. La iglesia necesita la Escritura. La iglesia abre la Escritura, la cree, la predica y la obedece. Lo que permanece hoy con vigencia, hermanos, son los evangelistas y los pastores maestros. El evangelista tiene una función de expansión, tiene una función de expandir, porque sale y proclama, cruza fronteras y proclama el evangelio, como Timoteo. Pablo le dice, no sé si puse el versículo, hermanos, pero 2 de Timoteo 4:5 dice, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. El evangelista lleva el evangelio a donde aún no ha llegado. Pero el pastor maestro tiene una función de profundización. Él se queda en la iglesia, permanece con el rebaño, las alimenta al rebaño semana tras semana, lo forma en doctrina, lo va guiando a través de cada libro que hay en las Escrituras, lo confronta cuando se está desviando, lo consuela cuando está herido, lo equipa para que viva como discípulo real de Cristo Jesús en el mundo. Eso es exactamente lo que describe Hechos 20:28. Dice Gálatas 1:6-7. Esto, hermanos, significa también que la iglesia es vulnerable a falsos evangelios cuando no está siendo formada. Por eso es que Pablo nos pone esta advertencia en Gálatas 1. Dice, me asombra que tan pronto estén abandonando a los que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo están perturbando y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense bien, hermanos, la palabra aquí es pervertir. No dice inventar, no es inventar un evangelio nuevo, sino pervertir. Eso significa que alguien toma el evangelio real y lo distorsiona, lo pervierte lo suficiente para que siga pareciendo el mismo evangelio, pero no lo es. Pero eso sucede, hermanos, cuando la iglesia no conoce el evangelio bien, cuando no sabe lo que significa que somos justificados por el Señor, cuando no entiende lo que es la fe bíblica, cuando confunde la emoción religiosa con una regeneración verdadera. Una iglesia formada doctrinalmente puede identificar esa perversión, esa distorsión. Y una iglesia que no está siendo formada acepta esa perversión sin ni siquiera darse cuenta. Pedro lo dice, 1 de Pedro 3:15, estén siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Siempre preparados. No dice que solo los que tenemos educación teológica formal, sino que todo creyente, hermanos, porque todo creyente ha sido llamado a conocer a Cristo suficientemente y así poder hablar de Él con claridad. Y eso sucede cuando la iglesia es formada, cuando el púlpito cumple con su función responsablemente, cuando la palabra abre creyentes semana tras semana y cuando los creyentes dejan de ser oidores y se convierten en el cuerpo del que Pablo habla en el versículo 16, un cuerpo bien unido, un cuerpo bien ensamblado, un cuerpo con cada parte funcionando como debe, un cuerpo creciendo, un cuerpo edificándose en amor. Esa es la iglesia que Cristo quiere producir mediante ese ministerio fiel de su palabra, hermanos. Ahora, la confrontación que el texto nos pone delante.
Hay quienes están sentados esta mañana y llevan años asistiendo y no han crecido. La Biblia se abre semana tras semana, el texto se expone, la doctrina es enseñada, pero hay algo que sigue igual. El mismo carácter, las mismas reacciones, las mismas luchas sin tener cambio. Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, Hay una forma de engaño espiritual que se produce precisamente en la iglesia. Las personas que escuchan semana tras semana, que asienten con la cabeza, que se emocionan y que no cambian. Eso es desobediencia. Y hay quienes están en el otro extremo, hermanos. Hay quienes ya decidieron que la doctrina no es para ellos, que prefieren una iglesia en donde todo se sienta bien, donde el mensaje siempre sea animador, alentador, donde nadie los confronte, donde no tengan que pensar demasiado, donde no tengan que cuestionarse demasiado. Pero para esas personas, lo que ustedes buscan no es madurez espiritual, es todo lo contrario. Y la aplicación del sermón de hoy, que sale directamente del texto, es muy específica. Son 3 cosas. Primeramente, valore el púlpito como lo que es. El púlpito no es la opinión de un hombre. El púlpito es el instrumento que Cristo utiliza para formar a su pueblo. Eso significa que debe usted llegar preparado, que debe usted llegar con Biblia, debe usted llegar con una disposición verdadera de ser confrontado, con hambre de entender, no con ganas de sentir algo. Segundo, debe examinar su crecimiento, su propio crecimiento, no comparándose con los demás, sino comparándose con quién era usted hace un año. ¿Acaso conoce usted la Escritura más que antes? ¿Entiende usted mejor la Biblia? ¿Puede discernir mejor cuando algo no cuadra con el Evangelio? Si la respuesta es no, es motivo para arrepentirse y volver al camino correcto. El tercer punto y último es contribuir al cuerpo. Efesios 4:16 dice que el crecimiento ocurre cuando cada miembro funciona según su medida. Usted tiene una medida, usted tiene un lugar, una función en este cuerpo que nadie más puede ocupar. Y le digo que no espere a que se sienta listo, porque el cuerpo lo necesita ahora mismo. Y Cristo lo equipó para eso mediante su palabra. El llamado final de este sermón, hermanos, es muy específico. Si esta congregación está buscando un pastor que lo entretenga, está en el lugar equivocado, por las razones equivocadas. Pero si está usted aquí porque ama a Cristo, porque quiere conocer a Cristo más profundamente, porque quiere ser formada por la palabra del Señor, porque quiere ser parte de ese cuerpo que Él prometió que iba a crecer hacia esa estatura que Él prometió producir, entonces está exactamente en el lugar en el que debe estar. Cristo sigue dando hombres a su iglesia, hermanos. Todavía sigue equipando a su pueblo mediante su palabra. Todavía forma creyentes que pasan de ser niños a creyentes maduros. Todavía sigue edificando su iglesia. Y lo hace mediante la enseñanza fiel de las Escrituras, hermanos, semana tras semana. Eso es lo que la iglesia tiene disponible, hermanos. Ustedes necesitan ser llevados a Cristo Jesús. Necesitan palabra de Dios con verdad, necesitan doctrina que forme la mente y alcance el corazón, necesitan corrección que abra el camino al arrepentimiento, necesitan gracia que levante al que viene quebrantado, un púlpito que alimente, que cuide,
que advierta, que consuele, que confronte, que vuelva una y otra vez a Cristo Jesús. Y si usted todavía no ha venido a Cristo, no necesita primero volverse maduro. Necesita venir al Salvador, que murió y resucitó para darle la vida eterna. El mismo Cristo que exige madurez, también da vida para madurar, hermanos. Y la iglesia que se deja tocar por esa gracia, empieza a madurar de verdad. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú formas a tu iglesia con tu palabra, Dios. Te pedimos que nos libres, Señor, de ser niños movidos por todo viento, como dice Pablo, y que nos hagas crecer en Cristo, que es nuestra cabeza. Que nos des hambre de sana doctrina, Señor, doctrina bíblica, y que nos enseñes a amarnos de verdad y hablar la verdad en amor, como tú nos mandas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén.